Simplemente un vector viene a ser un ente matemático que se utiliza para poder representar magnitudes vectoriales. Profe, ¿qué significa ente? Ente es algo que existe solamente en tu imaginación, que en la realidad no lo puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes ver, etc. Sino simplemente está en tu mente, pero es originado a partir de una idea. Para representar magnitudes vectoriales, ¿por qué, profesor? Lo que sucede es que en el campo de la física hay dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que no necesitan de dirección y sentido. O sea, por ejemplo, si yo hablo de la masa, hablo de la temperatura, solamente la única información necesaria para ellos es su valor, ¿no? Por ejemplo, la masa de un cuerpo, 2 kilogramos, la temperatura de un objeto, por ejemplo, 20 grados Celsius. Pero hay magnitudes que sí se necesita que tú puedas decir cuál es la dirección y el sentido. El caso, por ejemplo, de que un móvil vaya a 80 kilómetros por hora. Entonces, en ese caso, la velocidad que tiene el móvil necesita una dirección y un sentido. ¿Por qué, profesor? Porque si yo tengo 80 kilómetros por hora, puede ser a la derecha, a la izquierda, no sé por dónde se irá, pues, ¿no? Porque la velocidad es así, la velocidad necesita una dirección. ¿Te das cuenta? Entonces, es por ahí la explicación de por qué existe un vector. La física tiene una gran cantidad de magnitudes vectoriales, y es por ello que para poder definir los campos y las ramas de la física es necesario que tú conozcas el vector. De repente, en el campo P o el campo escolar es mucho más sencillo porque aquí te enseñan fórmulas escalares, teorías escalares, pero déjame decirte que la física es más vectorial que escalar. Entonces, por eso que es necesario que uno conozca esta herramienta matemática, porque el vector está dentro de la matemática, no dentro de la física. Pero nos enseñan en la física porque es necesario saber. ¿Está bien? Bueno, entonces el vector está dibujado como una especie de flechita, ¿no? Yo le diría un segmento orientado, o sea, tiene una longitud definida y tiene una puntita por acá o cabecita y tiene una cola. Bueno, los elementos de un vector son los siguientes. Tenemos el módulo, tenemos la dirección, el sentido y el origen. Profe, ¿y qué son cada uno de ellos? En primer lugar, el módulo es la medida del vector, o sea, cuánto mide el vector, obviamente expresado en ciertas unidades, representaría su módulo. En los trabajos siempre es necesario saber su módulo, porque siempre te lo van a pedir en los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ayer el módulo del vector, ayer el módulo de la fuerza, etc. Entonces siempre te van a pedir eso. Por eso es necesario distinguir qué es un vector y qué es un módulo. Bueno, un vector generalmente se representa con una letra y arriba va una flechita. ¿Ya? Esa flechita se llama también supravector. En cambio el módulo, no, el módulo va sin flechita. O también puede ser lo mismo que con la flechita, pero le vas a poner, ¿sabes qué cosa, profe? Le vas a poner barras. Claro que sí, profe. A sola barra. Entonces, así es. O sea, así es el vector y el módulo sin la flechita o entre barras. Entonces, desde ahí ya se está distinguiendo. O sea, el vector es la figura, en cambio el módulo es la medida. Imagínate que este vector mida, vamos a ponerle 6 unidades. Entonces, obviamente, el módulo va a ser igual a 6 unidades. Pero no el vector, o sea, el vector no es 6 unidades, sino su módulo. Su módulo mide 6 unidades, porque es la cantidad que expresa. ¿De acuerdo? Pues hemos puesto la medida del vector. Otros elementos que también son importantes del vector, conocerlo porque el vector no solamente es medida, sino también es dirección, es sentido. ¿Está bien? Por ejemplo, la dirección. ¿Qué cosa es, profesor, la dirección? Es el ángulo formado con la horizontal. O sea, el vector forma un ángulo con la horizontal, esa es la dirección. ¿Te das cuenta? Ah, sure, profesor, por supuesto. Obviamente, si acá te dicen 60 grados es la dirección, pues, ¿no? Así es fácil. El sentido es la orientación del vector, o sea, hacia dónde se orienta. Está expresado por estas puntitas que están viendo, ¿no? En algunos casos, en algunos problemas, en algunos ejercicios, le vamos a decir la cabecita del vector, pero date cuenta que es el sentido, ¿ya? Pero bueno, podemos decirlo así de forma expresativa para que puedas comprenderlo mejor.
Ahora, el origen, profesor, ¿qué es el origen? El origen es el inicio del vector, o sea, en este puntito el vector nace, crece, hasta que se expande hacia todo el sentido y agarra todo esto, ¿no? O sea, desde acá comienza el vector, ¿te das cuenta? Por eso le llamamos el inicio del vector o el origen. También nosotros vamos a llamarlo comúnmente como la colita, ¿ya? En algunos ejercicios le vamos a decir la colita, pero no se llama colita, chicos, por favor, y acá tampoco nos llama cabecita. Sus nombres son esos cuatro que tú estás viendo, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vamos a expresar así para que lo puedas comprender mejor. Veamos lo siguiente. De acuerdo al método de paralelogramo, se puede determinar tanto la dirección como el módulo de la resultante de dos vectores, ¿no? Supongamos que tenemos dos vectores de módulos A y B y la resultante R. ¿Cómo se determina la dirección, profesor? Muy sencillo. Lo que se hace es trazar paralelas a los vectores formando un paralelogramo. Luego la diagonal que parte de los orígenes de los vectores sería la resultante. Bueno, así se grafica la resultante, pero ahora su módulo también se puede determinar. ¿De qué forma? Así, mira, caballero. R va a ser igual a la raíz cuadrada del primer módulo A al cuadrado más el segundo módulo B al cuadrado más el doble del producto de ambos por el coseno de alfa, que vendría a ser el ángulo que forman los vectores. Entonces, de esa manera fácil y sencilla, se podría obtener el módulo de la resultante. Veamos entonces el ejemplito en el cual dice calcular el módulo de la resultante en los vectores. Tenemos acá los vectores de 6 y 10 unidades y un ángulo de 60 grados. Vamos a determinar entonces fácil y sencillamente esto de acá. Lo primero que tengo que hacer es trazar paralelas a los vectores. O sea, primero trazo una paralela al vector de 6 unidades y otra paralela al vector de 10 unidades. Luego, profesor, aquí estaría la resultante. Claro que sí. Muy bien, así es. Y aplicaría este método de paralelogramo. Pero ojo, mucho cuidado. Profe, ¿cómo sería acá entonces? Algo muy sencillo, caballero. R va a ser igual a la raíz cuadrada. Pero si los componentes tienen un número que se les pueda simplificar, se tendría que hacer eso para poder hacer el cálculo mucho más sencillo. O sea, así, mira, mitad 3, mitad 5. ¿Te das cuenta? 3 y 5 se les ha sacado mitad. Luego, al resultado se le tendría que multiplicar por 2 porque se le sacó mitad. ¿Para qué? Para que no se altere la respuesta. Entonces, R va a ser igual a la raíz cuadrada, como dice el método del paralelogramo, el primero al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más el segundo al cuadrado, que es 5 al cuadrado, más el doble del producto de 3 por 5 por el coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados viene a ser 1 medio. Estamos aplicando, ojo, eso, ¿ya? El método del paralelogramo. Ahora lo que hago es cerrar toda la raíz. Claro que sí. Simplifico por acá, mitad y mitad se me va. Y me queda R igual a ¿quién, profesor? A la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 5 al cuadrado 25, más 3 por 5 por 1, que sería 15. Bueno, cerramos la raíz y diremos, profesor, esto se va a la raíz cuadrada de 9 más 25, 34, más 15, 49. O sea que R, profesor, ¿a qué es igual? Raíz cuadrada de 49 es 7. Pero como le había sacado mitad y mitad, devuélvele eso. O sea, lo multiplicamos por 2. O sea, la respuesta sería 7 por 2, 14. Y eso, señoras y señores, déjenme decirles que es la respuesta de nuestro problema. La clave, la de Dorita. Fácil y sencillo. ¿Qué es el método de polígono? Es un método gráfico que te permite poder calcular, como su mismo nombre lo dice, gráficamente al vector resultante de varios vectores, ¿no?
Para poder hacer esto, es necesario que todos los vectores se encuentren comunicados consecutivamente. Mira, así como un caminito, ¿te das cuenta? Así tienen que estar. Profe, si no están de esa manera, entonces lo que tú tendrías que hacer es trasladar vectores, obviamente respetando su dirección y sentido. Pero, bueno, llevando a esta conclusión, así, en forma directa. Bueno, entonces, la resultante de estos tres vectores que tú estás observando es aquella que cierra el caminito. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo veo que acá, este vector que está acá va a cerrar el caminito. Como te estaba yendo desde este punto hasta este punto, la resultante de los tres irá así. Al cual yo le voy a poner X. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí, profesor. Entonces, X representará la suma vectorial, ojo, suma vectorial de A, B y C. Así de simple. O sea que, profe, quiere decir que A, X es igual a A más B y más C. Por supuesto, así como lo estás observando. Muy sencillo, ¿no? Claro, pueden ser varios vectores, no necesariamente 3, pueden ser 4, 5, 6, y se forma una figura llamada polígono. En este caso es un cuadrilátero. Lo mínimo para esta recurrencia son dos vectores, con lo cual formaremos el método del triángulo. Es un método que obviamente es un caso particular del método del polígono, el método del triángulo. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí. Acá tenemos un par de ejercicios como para poder desarrollarlo. Muy fácil y sencillo como todas. Dice, hay el vector resultante. ¿Cuántos vectores tenemos acá? Tenemos 4 vectores. Recuerda que el vector resultante es la suma de todos los vectores que aparecen en un gráfico. Entonces, en ese caso, R, ojo, profe, es igual a A más B más C y más D. O sea, la suma de esos 4 vectores. Pero si se dan cuenta, hay vectores que están en forma consecutiva. ¿Cuál es, profesor? Mira, ve, C con B y con A están en forma consecutiva. Pero D con A no están, no, mira, D con A no están en forma consecutiva porque juntan las cabecitas. Pero tiene que ser cabecita con colita, así bien bonitas. ¿Te das cuenta? Entonces, profe, C con B y con A, así, en forma consecutiva. Y la resultante de estos tres vendría a ser D, o sea, la suma de los tres queda D. Ah, profesor, ¿usted está queriendo decir que la suma de A más B más C me da D? Por supuesto, eso te quiero decir. Entonces quiero decir que A más B más C es igual a D. Y a este le sumaremos el D que nos está dando ahí. Entonces la resultante va a ser igual a D más D, 2D. Claro, muchachón. O sea que la respuesta en este caso sería la A de animal. Muy bien. Vamos ahora el ejercicio número 2, en el cual dice, hay la resultante. Tenemos acá 4 vectores, profesor, tenemos 6 vectores, los cuales se tienen que reducir a uno solo. La resultante simplemente es la suma vectorial de ambos. O sea, R va a ser igual a aquí, profe, va a ser igual a A más B más C, más D, más E y más F, ¿Te das cuenta? Así es. Ahora lo que tú tienes que hacer, o sea, este es el primer paso. Ahora lo que tú tienes que hacer es darte cuenta cuáles son los vectores que se están sumando. Profe, yo no entiendo eso. Algunos me dicen, ¿yo cómo sé cuántos dos vectores se están sumando en un gráfico? Es muy fácil. Tú tienes que saber que tiene que estar la cabecita, la puntita del vector con la colita del otro. Cuando están así, estos vectores se están sumando gráficamente. En cambio, si tú ves dos cabecitas juntas, no, estos dos vectores jamás se van a sumar. ¿Te das cuenta? Entonces así es. En un gráfico tú lo determinas así. Por ejemplo, B no se está sumando ni con E ni con C, ni loco. ¿Te das cuenta? Profe, con F tampoco, menos. Pero hay vectores que sí se están sumando, como el caso, por ejemplo, de A, B y C. ¿Por qué, profe? Porque mira, están en forma consecutiva. ¿Te das cuenta? Mira, ahí está, mira, puntita con colita, están en forma consecutiva. Ah, no, profesor. O sea que A más B más C tienen un valor. ¿Y cuál es su valor de ellos? Obviamente el que los une. O sea, no, profesor. O sea que A más B más C es igual a D. Muy bien.
más el D que quedaba por acá. Pero hay otro pequeño detalle, mira, ve, F y E también están en forma consecutiva. ¿Por qué, profe? La cabecita con la colita, buen muchachón. F y E están en forma consecutiva. ¿Y cuál es la resultante de los dos, profe? Obviamente D, porque es la que cierra formando un triángulo. Ah, ya, profe. O sea que E más F me da D. Y luego, entonces diremos, profesor, la resultante de toda la figura sería D más D más D, o sea, 3 veces D. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, la C de ceviche. El método del triángulo es un método gráfico que sirve para poder calcular la resultante de dos vectores. Pero para poder calcular dicha resultante, lo que tú tienes que hacer es ubicar a los vectores en forma consecutiva. La puntita de uno de ellos con la colita del otro, ¿no? Entonces, una vez que están en forma consecutiva, como tú lo puedes ver ahí, recién vas a poder determinar cuál vendría a ser la resultante de esos dos. O sea, yo cierro la figura formando un triángulo. Y es por eso que se le llama el método del triángulo. Claro, profesor. Y obviamente que los vectores van de esta manera hasta acá. Quiere decir que la resultante tiene que ir desde este punto hasta el punto final. O sea, este de acá. Chicos, este de acá es el vector resultante de A y de B, al cual yo le voy a llamar X. Que vectorialmente se dice que X es igual a A más B. No suma de módulos, sino vectores. Entonces, el vector resultante gráficamente representa esto, el triángulo determinado con respecto a ello. ¿Está bien? Entonces, así es como tú vas a poder resolver cualquier tipo de problemas utilizando el método del triángulo. Muy bien, profe. Ahora, vemos acá algunos problemitas muy bonitos, muy interesantes, en el cual dice, hay el módulo del vector resultante. Veamos en el primer caso. Nos piden determinar el módulo del vector resultante. Ya, profe, ¿qué cosa es el vector resultante? El vector resultante nosotros tenemos que entender que es la suma de todos los vectores. O sea que acá el resultante R, lo que te piden, es la suma de A más B más C. Allá, A más B más C. Claro que sí. Muy bien, caballero, pero mira, si te guían por el método del triángulo, te das cuenta de que B y A están en forma consecutiva, sino como se cumple acá. Ah, ya, profesor. Entonces, A y B, como están en forma consecutiva, la suma de ellos vendría a ser el vector C. O sea, así como acá, ¿no? X era la suma de A más B. A más B era X. Entonces acá se cumple que B más A es igual a C. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Porque mira, pues, si A más B es igual a C, y esto se está sumando con C, entonces quiere decir que el vector resultante, que es el que te están pidiendo, sería C más C, o sea, 2 veces C. Ah, ya, profesor. Ahora repita lo que no entendí. Bueno, repite el video, bueno, para no ser flojo. A ver, entonces vemos. El módulo de R simplemente sería 2 veces C. Claro, con ese módulo tienes que quitarle la flechita de arriba. Es muy fácil, así como todas las preguntas. La clave, la de Dorita. Fácil y sencillo como todas. Vemos el ejemplo 2, ¿ya? Este problemita 2 que también está muy interesante, en el cual también te están pidiendo determinar el vector resultante. Claro que sí, profe. Profe, entonces el vector resultante, yo le voy a poner X al vector resultante. Y que no necesariamente el vector resultante siempre va a ser R, algunos siempre se mecaniza y dice R resultante, no. Puede ser cualquier letra que tú le pongas, si quieres puedes poner tu nombre, ¿no? La letra de tu nombre, algo bonito. PQRST. Entonces por acá ponemos P más Q más R más S y más T. Profe, ¿por qué suma todas las letras? Porque ese es el vector resultante. El vector resultante es la suma de todo lo que tú ves en la figura. Ese es el vector resultante.
Ahora, lo que yo determine la figura de acuerdo al método del triángulo, como te enseñé acá, ya eso es otra cosa. Como el caso, por ejemplo, de P y de Q, que están en forma consecutiva, si te das cuenta. Ya, ¿verdad, profe? Y la resultante o la suma de los dos vendría a ser R. ¿Por qué, profe? Porque es el que cierra ese triángulo, pues. Ya. Entonces P más Q es igual a R, por supuesto. Entonces ponemos acá que P más Q es igual a R. Y mira, abajito también de la misma manera, S y T, mira, de forma consecutiva, claro, profesor, y la resultante es R. O sea que S y T también te da R. Ya, interesante. Y más este R que está acá. Entonces, ¿qué diremos, profesor? Que el vector X va a ser igual a R más R más R, 3R. Muy bien. Pero me piden el módulo, sácale la flechita. La resultante sería 3R. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. La clave obviamente es la B de burrito. Se dice resultante máxima cuando los dos vectores tienen como resultado al máximo valor. Y para ello, ambos deben tener la misma dirección. Entonces diremos que la resultante máxima fácilmente se puede calcular como la suma de sus módulos. Ya, profesor, claro que sí. Y la resultante mínima es cuando los vectores están en direcciones opuestas, tal como lo ves, y obviamente la resultante mínima sería la diferencia de sus módulos. Más fácil no puede ser eso de acá. Resultante máxima, suma de módulos, o sea, la suma de los dos. Imagina que tenga dos vectores de 3 y 5. ¿La máxima cuánto sería, profesor? Sería 8, claro que sí. Y si, profesor, yo tengo 3 y 5, ¿cuánto sería la resultante mínima? El patito, por caballero, 5 menos 3, 2. Claro que sí. Muy bien, vamos a ver un problemita para poder desarrollar lo que hemos entendido. Ya dice, la resultante máxima de dos vectores es 14 y su resultante mínima es 2. Halle el módulo de cada vector. Ya. Entonces vamos a plantear eso. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil, mira, diremos. La resultante máxima de los vectores. Recuerda que la resultante máxima de los vectores es la suma de los módulos. Como no conozco los vectores, yo voy a poner que son los vectores A y B. Entonces, su resultante máxima es la suma de ellos. Y profe, ¿a qué es igual a eso? Es igual a 14. Perfecto. Y ahora me dicen que la mínima resultante es 2. Recuerda que la mínima resultante es la resta, caballero. O sea, de A y B sería la resta. Y eso vale 2. Ya, profesor. Profe, este es un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Claro que sí, caballero. Ahora, y súmamelo. Bueno, así es. Y sería A más A, 2A. Y luego, mira, B menos B, se te va porque será 0, porque B menos B es 0. Y luego sería 14 más 2, 16. Entonces, pasa a dividir a cuánto vale el profesor, vale 16 entre 2, 8. Claro que sí. Y ahora, profe, ¿cómo hago para hallar el otro? Porque me están pidiendo los dos. Fácil, pues este 8, reemplázalo acá, reemplázalo acá, y ya puedes obtener el otro valor. Por ejemplo, acá yo lo reemplazo acá y sería 8 en vez de A. Sería 8 más B igual a 14. Entonces el 8 pasa a restar, ¿y cuánto valdría B? Ya valdría 14 menos 8, o sea, 6. Entonces el otro módulo sería 6. ¿Te das cuenta? Y ahora ya tengo la respuesta, pues 8 y 6. No, está la clave, caballero. Ahí está. 6 y 8. 6 y 8. La respuesta la C de ceviche. Fácil y sencillo como todas. Nosotros ya sabemos que dos o más vectores asociados nos da un vector llamado vector resultante. Ahora nosotros vamos a hacer el paso contrario. A partir de un solo vector vamos a obtener varios vectores. En este caso se obtendrán dos vectores que van a tener la dirección
de los ejes del plano cartesiano. Por eso se le llama componentes rectangulares, o a la descomposición se le llama descomposición rectangular. A ver, profesor, ¿cómo sería en este caso? Mira, a ver, imagínate que nosotros tenemos un vector A, el cual forma un cierto ángulo θ con el eje de las abscisas. Siempre tiene que estar formando el ángulo con el eje de las abscisas, ojo. Y bueno, este es el eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, profesor? Quiere decir que el vector A tendría dos componentes. Una componente que está en el eje X y otra componente que se encuentra en el eje Y. ¿Está bien? Esas serían sus componentes. La componente que está en el eje X se le va a denominar A sub X. Así lo llamaremos. Y la componente que está en el eje Y le voy a llamar A sub Y. Ahora, yo te digo algo. Si tú conoces el módulo del vector y conoces el ángulo, entonces ya puedes conocer cuáles son los módulos de sus componentes. Es muy sencillo. ¿Cómo así, profesor? Siempre se va a cumplir que A sub X será igual, ojo, igual a quién, profe. Será igual al vector A, al módulo del vector A, multiplicado por el coseno de θ, donde θ es el ángulo que forma con la horizontal. Muy bien. Y si quieres calcular A sub Y, profesor, ¿cómo sería el módulo de A sub Y? Muy fácil también. Ese módulo va a ser igual al módulo del vector A, pero en este caso multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Está bien? Así sería entonces. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, profesor, así como vamos a calcular sus componentes, por supuesto, así sabemos nosotros cuáles son los valores de los módulos de las componentes, a partir obviamente del módulo y a partir de los ángulos, donde los senos y los cosenos son razones trigonométricas calculables. O lo puedes obtener también a partir de una calculadora, que sería mucho más fácil. Por ejemplo, acá tenemos una tablita de senos y cosenos de los ángulos de 45, 60, 30, pero hay otros ángulos, como por ejemplo 37, 53, que son aproximados. Pero también se puede trabajar con ellos. Veamos entonces, profesor. Acá nos dice calcular las componentes rectangulares. Este es el primer caso, ¿no? Profe, ¿cómo sería entonces para calcular sus componentes rectangulares? Bueno, déjame decirte que está muy sencillo. Simplemente trazo estos dos vectores. Los dos vectores siempre tienen que estar en los ejes del plano cartesiano, siempre. Y tienen que ser doblados del rectángulo formado, por eso se llaman componentes rectangulares. Muy bien, profe. A ver, el que está en el eje X sería A sub X. Y el que está en el eje Y sería A sub Y. Donde nos damos cuenta nosotros que A es el vector cuyo módulo es igual a 50. Y el ángulo es de 30 grados. Entonces, siguiendo el paso que ya nosotros sabemos, diremos, profesor, A sub X se puede calcular así, ¿sí o no? Por supuesto. Entonces, A sub X va a ser igual a A por el coseno de θ. Profe, pero A vale 50. Ah, ya, entonces ponen 50 nada más. Profe, ¿y el coseno de θ sería el coseno de 30 grados? Claro que sí. Y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. O sea, por raíz de 3 sobre 2. Directamente, hermano, no te preocupes. Mitad 1, mitad 25. O sea, la componente A sub X sería 25 raíz de 3. Apuntando hacia la derecha. Tienes que saber cuál es la dirección. Eso es muy importante, por si acaso, ¿ya? Es muy importante eso. Ahora ya podemos saber cuánto vale A sub Y. Profe, ¿cómo se calcula A sub Y? Ahí está, mira, multiplicado por el seno. Ah, ya, o sea, sería A sub Y igual al módulo del vector, que en este caso es 50, pero ahora multiplicado por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio. Por un medio. Ah, ya, profesor. Y le sacamos mitad 1, le saco su 25. Y sería 25 por 1, 25. O sea que A sub Y, o sea, sale 25. Apuntando hacia arriba. Hacia arriba. ¿Te das cuenta? Entonces, señoras y señores,
estas son las componentes. Esas dos son las componentes. A partir de un solo vector, obtuve dos vectores. Y estas son llamadas componentes rectangulares. Bueno, ahora vemos el problemita número 2, en el cual hemos sacado un vector de 24 unidades, el cual se encuentra formando un ángulo de 30 grados, pero con el eje Y. Ya, profesor. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular sus componentes rectangulares? Muy sencillo, caballero. Pero, obviamente, el ángulo determinado tiene que ser con el eje de las abscisas y no con el eje de las ordenadas. Entonces, profe, ¿cómo hacemos ahí? Muy sencillo. Trabajo con este ángulo, pero como todo es 90 grados, ya que estos son perpendiculares, entonces este es 60 grados. O sea, trabajaré yo con este ángulo, con el ángulo de 60 grados. Muy bien, profesor. Ahora sí. Bueno, este es el vector, yo quiero hallar sus componentes. Para ello he trazado paralelas a los ejes, para formar un rectángulo. Por eso se llama descomposición rectangular. Muy bien, ahora sí, para hallar estaría la componente llamada A sub X. Y por acá, en este caso para abajo, estaría la componente A sub Y. Obviamente, profesor, pero yo no sé de saber cuándo es para abajo, para arriba. ¿Cómo lo hace usted? Sencillo, sencillo. Mira, lo que tú tienes que hacer simplemente es a partir del origen o la colita del vector. Esta colita del vector va a ser la misma colita de los vectores componentes de dicho vector. O sea, de este vector, sus componentes tienen la misma colita. Y siempre se dirigen hacia las prolongaciones, hacia estas líneas, siempre se dirigen. Por eso vas a saber tú muy fácil cuál sería la dirección de las dos componentes. ¿Ya? Muy bien, profesor, ¿cómo calculamos ahora? Bueno, A sub X es igual, como tú ya sabes, A por el coseno de teta. A vale 24 unidades. Entonces, 24 unidades multiplicado por el coseno, en este caso de 60 grados. El coseno de 60 grados es un medio. Muy bien, le sacamos un mi y ahora es un mi, y te quedaría 12 por 1, 12 unidades. O sea, A sub X vale 12 unidades, pero apuntando hacia la derecha. Eso sí, es muy importante que sepas cuál es su dirección. Profe, ¿y A sub Y cómo sería? Ya. A sub Y sería también el módulo de A, o sea, 24 unidades, pero en este caso multiplicado por el seno del ángulo. Recuerda que el ángulo era 60 porque siempre tienes que formar el ángulo con la horizontal, siempre. Ya pues, el seno de 60, como lo vemos acá, es raíz de 3 sobre 2. O sea, luego mitad 1 y mitad 12. Y 12 por raíz de 3, A sub Y, valdría 12 raíz de 3. Muy bien. ¿Hacia dónde, profe? Hacia abajo. Apuntando hacia abajo. Señores y señores, déjenme decirles que estas son las componentes de mi vector. Muy bien, fácil y sencillo como todo. ¿A qué corresponde? Lo que sucede es que tú ya conoces lo que es el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano está constituido por dos ejes de recta numérica que vendrían a ser el eje X y el eje Y. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, y en los cuales se van a determinar 4 cuadrantes. Muy sencillo, ¿no? Y además, obviamente, por la lateralidad que tú ya conoces, tenemos acá derecha e izquierda, y también arriba y abajo. Claro, ¿no? Son cosas que tú conoces, cosas elementales. Ahora, si tú ya dominas todo eso, no te vas a perder en este tema, porque este tema es súper sencillo. En primer lugar, yo voy a determinar dos vectores que son muy importantes, a los cuales le llamo vectores unitarios. El vector I y el vector J. El vector I representa el vector unitario en el eje X, o sea, en este eje horizontal. Y el vector J es el vector unitario, pero en el eje Y, o sea, en este eje vertical. ¿Te das cuenta? Bueno, pero por acá también ya depende de los signos. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, mira, I es un vector unitario en el eje X, pero recuerda que todo lo que está a la derecha siempre es positivo. Por eso que siempre será I positivo hacia la derecha.
Pero si el vector unitario apunta hacia la izquierda, o sea, está por la parte negativa, entonces sería menos i. Ah, profesor. Claro, así se representaría. ¿Te das cuenta? Ahora, si nosotros tenemos, en el caso del eje Y, el eje vertical, o también llamado eje de las ordenadas, en este caso veremos nosotros que los vectores que apuntan hacia arriba son los vectores J positivos. ¿Por qué, profe? Porque todos los valores hacia arriba son valores positivos, ¿no? Y los valores que van hacia abajito, profe, ¿quiénes son? Los valores negativos. O sea, menos J. Ah, ya, profesor, o sea que derecha, izquierda, arriba, abajo, claro que sí. ¿Te das cuenta, sí o no? Muy sencillo es esto, por si acaso, no hay ninguna dificultad, ningún problema. Algunos me dicen, profe, vectores y vectores no me entiendo, muy difícil. No, es recontra sencillo, mira, ya estás entendiendo, ¿sí o no? Ahora te voy a enseñar cómo se determina el vector unitario a partir del plano cartesiano. Y vas a ver qué sencillo es. Mira, el vector está descrito obviamente por los ejes abscisa y ordenada. Abscisa la horizontal, ordenada la vertical. Entonces, mira, el vector A está determinado por la componente 6 horizontal y 4 vertical. Cuando es horizontal, el vector unitario es I. Y cuando es vertical, el vector unitario es J. Ah, ya, profesor. Entonces sería 6i, claro que sí, más 4j. Y así estaría determinado, caballeros. Ah, profe, muy bonito, claro que sí, así es. Fácil nada más y sencillo como todas. Mira, a ver, en este segundo caso también es algo similar, pero ahora ojo que el 8 está para la izquierda, o sea es menos 8. Por eso te va a ser menos 8i. Menos 8i. ¿Por qué, profe? Porque está yendo para la izquierda, pues sobre todo unitario es negativo. Y el otro no hay problema, es 3j. Recuerda que lo vertical siempre es j, o sea, esto es j, el eje y. En cambio, i es horizontal, o sea, eje x. Por eso, no te confundas. Más 3j, jotita. Entonces, el vector b es menos 8i más 3j. Ah, ahora vemos acá en este caso, también de la misma manera. Mira, muchachón, tenemos el eje x y el eje y. Entonces, el vector c sería, primero comenzamos con el eje x porque el eje x es el vector y. En el eje x tenemos menos 5, sería menos 5i. Ah, claro, profe. Y luego, en el eje y, que sería menos 2. Menos 2, ¿qué, profesor? Menos 2j. Porque yo ya sé, mi profe me dijo de que j es en el eje y, o sea, en este eje. Ah, ya. Ahora, profe, ¿cómo es? ¿Cómo es, profito? A ver, dime cómo es. Ah, ya. En el eje x, primero se comienza con el eje x. Ojo, siempre primero se comienza con el eje x. O sea, sería 9. ¿9 qué, profe? 9i, porque en este caso el vector unitario es i. Y ahora con el eje y, que sería menos 7. Menos 7 que el profe, menos 7j, porque en el eje y es jotita. La jotita, pues muchachos, ¿te acuerdas de la selección de fútbol? Claro que sí. Entonces, así de fácil y sencillo como todas es eso. ¿Te das cuenta? ¿Tuviste alguna complicación? Para nada, eso. Y si no lo entendiste, vuelve a ver el video y vas a ver cómo se te va a reflejar la mente, pero así. El mínimo número de vectores diferentes, magnitudes cuya resultante es 0, es, observa lo siguiente. Cuando tú tienes varios vectores y los colocas así, en forma consecutiva, ojo, la cabecita con la colita, o sea, mira, la cabecita de este vector A con la colita de este vector B, y así sucesivamente con la colita de un vector C y con la colita de otro vector D. Entonces tenemos nosotros a esos vectores en forma consecutiva. Mira, cabecita con colita y cabecita con colita. Luego lo que vamos a hacer simplemente acá es colocar a la resultante. La resultante vendría a ser aquella línea que cierre a la figura y forme un polígono. Es por eso que a eso
se le conoce como el método del polígono. Muy bien, entonces, pero obviamente este resultante comenzará de la colita del primero y terminará en la cabecita del último. Ah, ya. O sea que esta es la resultante. Pero, ojo, hay algo que es muy importante acá, por si acaso, muy importante. ¿Qué? Nos dicen que su resultante debe ser 0. Ah, ya. O sea, ¿qué quiere decir con eso? De que este valor que tú estás viendo acá debe anularse, debe cancelarse. Muy bien, entonces, si se cancelaría, quiere decir que esto de acá, ¡plum!, desaparece. ¿Te das cuenta? Y si desaparece, quiere decir que todo esto de acá forma una figura cerrada sin necesidad de la resultante. Muy bien, entonces, yo diría el vector A, el vector B, el vector C y el vector D formarían una figura cerrada siempre y cuando obviamente todos ellos tengan una resultante igual a 0. Muy bien. Ah, ya. Entonces, eso es lo que ocurriría. Siempre y cuando la resultante sea igual a 0. Pero, ¿para cuántos vectores tú crees que podría ocurrir esto? Para muchos vectores, ¿no? Para muchos vectores. ¿Por qué? Porque tú ya conoces los polígonos, ¿sí o no? Tú ya sabes cuántos tipos de polígonos existen. Existen un montón. Claro, pero te preguntaré, ¿existirá un polígono de 2 lados? No, pues no, obviamente no. ¿Existe un polígono de 3 lados? Sí. ¿Cómo se llama? Claro, triángulo se le llama. ¿Existe un polígono de 4 lados? Por supuesto. ¿Cómo se llama? Cuadrilátero. Muy bien, cuadrilátero. ¿Existe un polígono de 5 lados? Por supuesto. ¿Cómo se le llamaría? Pentágono. ¿Te das cuenta? Entonces, cualquiera de esas alternativas podría corresponder a darme una resultante igual a 0. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo acá en el problema? Me está pidiendo el mínimo número de vectores. ¿Y cuál debería ser entonces el mínimo número de vectores? Aquel mínimo polígono, o sea, el polígono con el menor número de lados. Y en este caso sería entonces el polígono de 3 lados. O sea, esa sería mi respuesta. ¿Te das cuenta? La magnitud de la resultante del sistema de vectores es... ¿Qué sistema de vectores? El que estamos observando aquí. Muy bien, entonces estamos observando acá 1, 2, 3, 4 y 5 vectores que están unidos mediante una figura poligonal. Muy bien, entonces calcularemos la magnitud del vector resultante. Cuando tú tengas este tipo de problemas, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta de algo, por si acaso. ¿Qué cosa? Mira, tienes que ver qué vectores son consecutivos, o sea, la cabecita con la colita. Solamente aquellos. Profesor, ¿y si estuviesen cabecita con cabecita? No, eso, no tomes en cuenta eso. Profesor, ¿y si fuesen colita con colita? No, tampoco, de la misma manera. No pasa nada. Tiene que ser solamente aquellos que se encuentren en forma consecutiva. Entonces, lo vamos a hacer así de esta manera. Mira, observa. El vector P y el vector Q, si tú te das cuenta, mira, están en forma consecutiva. Claro que sí. Profesor, y con el vector R también mira, de cabecita con colita. Y con el vector S también. O sea que estos 4 vectores están en forma consecutiva. ¿Y qué es lo que te dice el teorema del método del polígono? Te dice que cuando tú tienes vectores así en forma consecutiva, lo que tú deberías hacer, ¿sabes qué cosa es? Cerrar el polígono, por supuesto. Eso es lo que se debería hacer. O sea, si estos son mis vectores en forma consecutiva, entonces lo que hago es, por acá comienza el sistema y luego termina por acá. Ah, ya. O sea, quiere decir que el vector resultante de esos vectores que te he mostrado vendría a ser
este de acá, el de rojito. Pero si te das cuenta, mide lo mismo que el vector t, ¿sí o no? Ah, o sea que, profesor, quiere decir que ese vector también valdría t. Claro, por supuesto, te apretas, ¿sí o no? Muy bien, entonces, acá tenemos al vector t y acá otro vector t. Lo demás ya fue ya. Solamente el vector t y el vector t. Y como tienen el mismo sentido, se sumarían. Entonces, el resultado de todo esto, mi vector resultante será igual a t más t. ¿Y cuánto es eso? 2t. Esa sería entonces la respuesta. El ángulo entre dos vectores de 5 y 10 unidades de longitud, cuando su resultante forma un ángulo de 30 grados con el mayor vector, ese ángulo es el que me está pidiendo, o sea, el ángulo t. O sea, más o menos trazamos una altura. Claro. Profesor, ¿y usted por qué traza una altura en ese triángulo? ¿Sabe por qué? Para hacerte recordar este triángulo notable. ¿Qué triángulo notable? El triángulo notable donde uno de sus ángulos es 30 grados. ¿Te das cuenta? Eso te hago recordar. Ah, ya, fácil, profesor. El otro ángulo debe ser igual a 60 graditos y sus lados tienen una relación también notable. Claro. ¿Cuál es esa relación notable? A ver, dime. Claro. 2K en hipotenusa, a 30 se le opone K, y este lado de acá sería K raíz de 3. Muy bien. Entonces ya están impuestos los catetos y la hipotenusa de este triángulo notable. Y esto de acá lo vamos a saltar a reducir en este de acá. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que si esto de acá vale 10 y obviamente es igual a 2K, ¿no? Porque mira, lo estamos relacionando a este triángulo con el que está acá, que es un triángulo notable. Quiere decir que K, ¿cuánto vale entonces? 2 por cuánto me da 10. 5, muy bien, 5 por 5. 2 por 5 es igual a 10. Entonces, si es 2 por 5 igual a 10, quiere decir que K vale 5, entonces esto sería 5, y el otro, bueno, 5 raíz de 3. Pero bueno, no es importante. Solamente me importaría esto. ¿Saben por qué? Porque lo colocaría acá. O sea, diría, esto es igual a 5. Uy, pero si tú te das cuenta, mira, este de acá y este de acá son, ¿cómo son? Iguales, 5 y 5. Ah, muy bien. Pero mira aquí, profesor, o sea que el triángulo que se ha formado que está acá es un triángulo isósceles. No, no puede ser isósceles. ¿Saben por qué no puede ser isósceles? Porque el ángulo que está acá es 90. Y si es isósceles, este también debería ser 90. O sea, mira, a ver, observa lo siguiente. Este ángulo que está acá es 90 grados, ¿sí o no? Claro. Entonces el ángulo que está acá es igual a 90 grados. Pero mira, tú sabes que en un triángulo la suma de los ángulos es 180 grados. Si este es 90 y esto también es 90 por el isósceles, ¿esto cuánto tiene que ser? 0 grados, por supuesto. Para que todo llegue a 180 grados. O sea, en otras palabras, esta línea y esta línea son la misma. Muy bien. O sea, en otras palabras, estamos refiriéndonos nosotros a un triángulo rectángulo desde el comienzo. O sea, si nosotros plasmamos esto de acá, tenemos acá 30 grados, acá tenemos θ, y este sería el ángulo de 90 grados. Claro, porque mira, date cuenta, esta es la misma línea, quiere decir entonces que este ángulo de 90 estaría acá. Este es 30 y este sería θ. ¿Cuánto valdría? Claro, pues acá lo tenemos, mira, ¿cuánto vale θ? 60 grados. O sea, en otras palabras, el ángulo formado por los vectores valdría 60 grados. Esa sería entonces la respuesta. Dos vectores A y B forman entre sí un ángulo de 60 grados. Luego dice, el módulo de A vale 3, hallar el módulo de B para que A menos B sea perpendicular a A grados. Muy bien. Formaría entonces un ángulo de 60 grados. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, nos dicen que A menos B es perpendicular con A. A ver, de acuerdo a esto, de acuerdo, tú que ya has visto ya mis teorías de vectores,
¿Tú sabes cómo se grafica el vector diferencia entre dos vectores? ¿Te acuerdas? Claro, el vector resultante se grafica trazando paralelas y trazando la diagonal del paralelogramo, por supuesto. Y el vector diferencia es la otra diagonal, por supuesto, es la otra diagonal del paralelogramo, o sea, sería esta diagonal que tú estás viendo acá. Muy bien, muy bien. O sea, esta de acá, la que tú estás observando, es el vector diferencia A menos B. Ese sería. Ese vector diferencia A menos B. Un vector diferencia. O vector resta también. Muy bien. Me dicen entonces que el vector diferencia A menos B y el vector A son perpendiculares. O sea, formarían un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ese es el detalle. Pero ojo, hay un detalle más. Me dicen que el módulo de A vale 3. O sea, quiere decir que este vector A mide 3 unidades. Y te piden hallar el módulo de B. O sea, te piden este de acá, que sería X. Perfecto. Ahora, 60, 90, este ángulo sería 30 graditos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. Pero recuerda que esto de acá es un triángulo notable, ¿sí? Ya lo hemos visto. Es un triángulo notable. ¿Cómo sería ese triángulo notable? A ver, dime tú que te acuerdas. Claro, más o menos acá lo graficamos. Ya fueron chiquitito ahí, chiquitito nomás. Ahí está. Por acá 60 graditos y por acá 30 graditos. ¿Cómo son los grados? A ver, dime. Claro, a 30 se lo pone K, a 90 se lo pone 2K y a 60 se lo pondría K raíz de 3. Muy bien, entonces si tú lo relacionas, este triángulo notable con el triángulo de ahí de la figura, ¿qué es lo que podrías decir? Claro, que K ¿cuánto vale? K vale 3. Muy bien, entonces yo digo K es igual a 3. Entonces, si K vale 3, ¿cuánto valdría esto de acá? 2 por 3. O sea, ¿cuánto? 6. Y dime si esto no es igual a lo que está acá. Por supuesto. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que X es igual a 6. Esa sería la respuesta entonces. Es el vector resultante de los vectores mostrados A, B, C y D. Bueno, determinar el módulo del vector R menos 2D. Pero, ¿qué cosa viene a ser R y qué cosa viene a ser D? Bueno, R, como ya lo hemos visto, es el vector resultante de A, B, C y D, mientras que D viene a ser uno de los vectores que me están dando en la figura. Muy bien, entonces de acuerdo a ello es lo que tú tienes que trabajar por si acaso. A ver, entonces, en la figura yo estoy observando un rectángulo en el cual se están distribuyendo entonces los vectores A, B, C y D, tal y como tú los puedes observar ahí en la figura. Muy bien, entonces más o menos lo que yo voy a hacer es plasmar acá, observa acá, mira la solución, voy a plasmar esta figura acá, pero ojo, voy a hacer algunos cambios, algunas maniobras para que tú puedas en el futuro con problemas similares hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando tú tienes varios vectores conjuntos? Bueno, tú tienes que pensar en primero, si hago una composición o hago una descomposición. Cualquiera de las dos técnicas es válida por si acaso, pero la cual te lleve a hacer el problema mucho más sencillo, o sea que la solución sea mucho más fácil, entonces será la mejor para ti. ¿Está bien? Entonces, más o menos eso es lo que queremos hacer nosotros. Observa lo siguiente entonces, mira, yo al vector B lo sigo colocando tal y como está, por si acaso. Muy bien, entonces no tengo ningún problema, este vendría a ser mi vector B. Luego, el vector D, ahí está, por aquí está más o menos, el vectorcito D, tal y como lo puedes observar ahí, el vectorcito D. Perfecto. El vector C, bueno, por acá más o menos lo voy a colocar. Pero antes de que sigamos, mira, no sé si tú te estás dando cuenta, porque yo ahorita recién me estoy dando cuenta de algo. A ver, ¿de qué nos estamos dando cuenta? De que el vector B y el vector D están juntos la colita con la colita. Bueno, no pasa nada. Tú sabes que para el método del polígono, colita con colita, no pasa nada. Tiene que ser cabecita con colita.
A ver, pero el vector B y el vector C sí están, mira, observa, cabecita con colita. Entonces, en ese aspecto, date cuenta que se puede hacer algo. O sea, se puede aplicar de repente el método de polígono. Muy bien. A ver, veamos. Pero ahora este vector A, como está cruzando cabecita con cabecita, entonces no me conviene. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Como yo ya te expliqué cómo se debe hacer cuando tienes este tipo de problemas, o sea, el traslado, entonces lo que nosotros deberíamos hacer acá sería trasladar. Traslado el vector A por acá, más o menos. ¿Te das cuenta? ¿Estás observando? Entonces, o sea, lo voy a ubicar acá al vector A. Más o menos por acá trazo a mi vectorcito A. Ahí está. Y mira, me voy a dar con una gran sorpresa. ¿Cuál vendría a ser entonces esa gran sorpresa que tú te vas a dar? Mira, observa lo siguiente entonces. Observa lo siguiente. El vector B, el vector C y el vector A, tal y como los puedes observar, estos tres vectores están en forma consecutiva. ¿Eso qué quiere decir? A ver. Observa, el vector B, el vector C y el vector A. Mira, cabecita con colita, cabecita con colita. Muy bien. Entonces, estos tres vectores que yo te estoy marcando están en forma consecutiva. Ahora dime, ¿dónde comienza esa consecutividad? ¿Y dónde acaba esa consecutividad? A ver, comenzaría entonces aquí, mírame. ¿Te das cuenta? Y acaba aquí. Muy bien. Entonces, la resultante parcial de esos tres vectores vendría a ser el que comience de la colita del primero y termine en la cabecita del último. Muy bien. Esa sería entonces la resultante parcial. Y más o menos lo graficamos aquí. ¿Te das cuenta? Comienza en la colita y termina en esa cabecita. Este es. Pero mira, para mi mayor sorpresa, yo me doy cuenta, mira, me estoy dando cuenta entonces que la resultante de esos tres vectores vendría a ser D. ¿Te das cuenta? O sea que la resultante de B, C y A vendría a ser D. ¿Por qué, profesor? Porque tiene la misma dirección y sentido que el vector D, por eso que esa resultante de esos tres vectores también vendría a ser igual a D. Muy bien, ahora sí, pero observa lo siguiente, entonces que la resultante de todos los vectores vendría a ser D más D, o sea, en otras palabras, la resultante, ¿a qué es igual? A ver, dímelo, claro, será igual a 2D, o sea, D más D. Pero, ojo, aquí no te están pidiendo la resultante, ten mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que me piden entonces, profesor? A mí lo que me piden, digo entonces, por lo tanto, a mí lo que me están pidiendo es R menos 2D. Eso es lo que me están pidiendo, ¿ya? O sea, sería R menos 2D. O sea, en otras palabras, R vale 2D, me estarían pidiendo 2D menos 2D. Y dime, ¿a qué será igual 2D menos 2D? Disculpa que te ofenda, por si acaso, disculpa que te ofenda. ¿A qué es igual? Claro, es igual a Serapio. 0, entonces vendría así. Eso quiere decir que el módulo de SR menos 2D, o sea, vamos a ver que el módulo de R, porque esta de acá vendría a ser mi nueva resultante, a la cual le voy a llamar R', va a ser igual a 0. Muy bien. Claro, obviamente R' viene a ser R menos 2D, por si acaso, ¿eh? No te vayas a confundir, no vayas a creer que es la misma resultante R, no. Eso es R' y será igual a 0, por si acaso. Esa sería la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, espero que hayas observado muy claro eso y te haya servido bastante. Veamos ahora el problema número 26, en el cual, por ejemplo, nos dicen si R es el vector resultante de los vectores mostrados A, B, C y D.
los cuales se pueden verificar en la figura. Determinar el módulo del vector R menos 2D. Obviamente, R viene a ser el vector resultante de los vectores que tú estás viendo acá. Mientras que D viene a ser este vector que tú estás observando ahí. Muy bien. Entonces, para que tú puedas resolver esto de acá, lo que tú tienes que hacer es siempre repasar cuáles son los métodos o las formas adecuadas para poder relacionar a los vectores o para poder calcular el módulo de una resultante. Recuerda que tenemos tres formas para calcular el módulo de una resultante. ¿Cuáles vienen a ser? Vienen a ser el método del paralelogramo, el método del triángulo y el método del polígono. Entonces, bueno, podemos aplicar uno de esos. O también puedes basarte en esa forma de poder calcular a la resultante, pero obviamente primero descomponiendo a los vectores. También puedes hacerlo de esa manera. O sea, eso quiere decir que un problema se puede resolver de diferentes formas, por si acaso. No hay una sola forma para resolver un problema, no. Son muchas las formas para que tú puedas resolver un problema. A ver, veamos entonces acá en la figura. Mira, a ver. Lo que yo voy a hacer es colocar los vectores acá como para darle un orden adecuado. Por ejemplo, acá está el vector D, del cual estaba mencionando bastante. Este es mi vectorcito D, entonces. Muy bien. Por acá, más o menos, veremos nosotros al vector B. Muy bien. Por acá tenemos al vector C. Pero mira, a la hora que yo coloque acá el vector C, nos vamos a dar cuenta de algo. A ver si lo has visto. ¿Qué dices? A ver tú. Claro que mira, el vector B y el vector C están en la cabecita con la colita. Entonces, cuando ocurre eso, tú sabes muy bien que se puede hallar la resultante fácilmente. Pero, profe, el vector B y el vector D están colita con colita. ¿Se podrá hacer algo? No, no se puede hacer nada. Solamente con esos dos vectores que tú estás observando. Ahora colocaría al vector A en esta posición. Pero mira, como si yo lo coloco en esa posición, el vector A y el vector D estarían cabecita con cabecita. Entonces eso no me conviene. ¿Qué es lo que haría entonces? A este vector A lo voy a colocar en esa posición. ¿Te das cuenta, sí o no? Una vez que lo ubique, a ver, observará qué es lo que va a suceder. A ver, entonces, aquí se encontraría dicho vectorcito A. Muy bien. Pero mira, date cuenta de que sigue, mira, ve, cabecita con colita. C con A, cabecita con colita. Y B con C, también cabecita con colita. O sea, eso quiere decir que hay una consecutividad entre estos tres vectores. El vector B, el vector C y el vector A. Son consecutivos. Muy bien. Entonces, dime, la resultante de esos tres vectores, ¿cuál vendría a ser? A ver, dime. Muy bien. Es la que comience con la colita del primero y acabe en la cabecita del último. A ver, entonces comienza con la colita del primero, que esta es la colita del primero, y acaba en la cabecita del último. Muy bien. Entonces, claro, este vendría a ser mi resultante parcial ¿de quién? De B, C y A. Esta de acá. Pero si tú te das cuenta, esta resultante parcial tiene el mismo tamaño que el vector D y su misma dirección. O sea, ¿qué quiere decir? Que la resultante parcial de esos tres vectores es D. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos tres vectores B, C y A se redujeron a un solo vector que viene a ser D. Y al final, entonces dime, ¿cuál sería el vector resultante? Entonces, el vector resultante vendría a ser D más D. Muy bien. O sea, yo voy a decir que R es igual a D más D. O sea, igual a ¿cuánto? A 2D. Muy bien. Pero eso es lo que te piden aquí. Dime, ¿eso es lo que te piden? No, para nada. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo calcular R menos 2D. Muy bien. Entonces digo, por lo tanto, R
R menos 2D, ¿a qué será igual? Claro, como yo sé que R vale 2D, sería entonces 2D menos 2D. Y dime, ¿a qué es igual 2D menos 2D? Claro, tú mismo lo has dicho. Entonces diré, R menos 2D va a ser igual a 0. Muy bien. Cerito, entonces. Esta sería entonces la respuesta de mi problema. ¿Te das cuenta? Muy sencillo, ¿cierto? Claro, R menos 2D es lo que me pedían. ¿Y cuánto vale? 0. ¿Y cuánto sería su módulo entonces? 0. Esa es la respuesta. Muy bien resuelto. Problema número 27. A ver, nos dice, determinar X en el cubo de la figura en términos de A, B y C. O sea, estamos viendo nosotros acá en una figura en la cual se encuentra obviamente un cubo y tres vectores que son A, B y C. Y obviamente el vector X. Este cubo tiene uno de sus vértices en el origen del eje de tres coordenadas, X, Y y Z, tal y como lo podemos observar ahí. Bueno, cada uno de los vectores, tanto A, B, C y X, son aquellos que se trazan desde el origen hasta los vértices de dicho cubo. Y obviamente X hacia el vértice opuesto de dicho cubo. Lo que me está pidiendo a mí es que yo haga una expresión X en función de los vectores A, B y C. Bueno, entonces para lo cual vamos a utilizar de la herramienta de la descomposición vectorial y también la composición vectorial. A ver. Más o menos traemos acá la figura. Todavía no lo voy a dibujar al vector X, luego lo voy a dibujar para que lo puedas observar. Primero voy a ver qué relación puede haber de repente entre los vectores A, B y C. O de repente, cómo puedo expresarlo a cada uno de ellos. Mira, si tú te das cuenta, el vector B que tú estás observando acá, descomponiéndolo, sería un vector por aquí y otro vector por aquí arriba. O sea, sería, por ejemplo, pongámosle acá el vector B minúscula y el vector, por acá pongámosle el vector alfa, por ejemplo. ¿Está bien? El vector C que tú estás observando acá en la figura, mira, también lo voy a descomponer. ¿Cómo? En un vector, bueno, sale de la colita de C, por acá más o menos, le voy a poner el vector, bueno, D minúsculo. No le pongo C minúscula porque de repente se confunde con el vector C. Y por acá arriba, un vectorcito que vendría a ser, pero ojo, mira, este vector, como tiene el mismo tamaño que el vector que está acá, entonces yo puedo decir que también es el vector alfa, por si acaso. ¿Por qué? A ver, tú me dirás, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque estos dos vectores que tú estás viendo acá tienen el mismo tamaño, el mismo módulo y también la misma dirección. Entonces son dos vectores iguales, ¿no? Tal y como ya lo hemos definido anteriormente. Muy bien, entonces, tal y como yo lo puedo expresar, vendría a ser así, de esa manera. O sea, yo podría decir entonces que el vector B es igual a ¿quién? El vector B, entonces, es igual a B más alfa. Claro. El vector B minúscula más el vector alfa. Mientras que yo te podría decir, por ejemplo, que el vector C, claro que sí, es igual al vector D más alfa. Vector D más alfa. Muy bien dicho. Perfecto. Ahora, si yo me atrevo a sumar esas dos cantidades, esas dos expresiones tal y como tú lo puedes observar, entonces yo diré el vector B más el vector C será igual a ¿quién? Claro, a B más D, más el vector alfa más el vector alfa, dos veces el vector alfa. Muy bien. Y luego yo diré, mira B, esta suma B más D
Si tú lo puedes observar obviamente en el plano inferior al cual pertenece el cubo, o sea, en este plano que tú estás viendo, el vector B más el vector D es igual a el vector A. Claro, Pitágoras, o mira, B y D te da A. ¿Por qué? Porque todo acá es un cuadrado, pues. Por eso. Ah, ya, entonces, en otras palabras, esto va a ser igual al vector A más 2 alfa. ¿Te das cuenta? O sea que B más C es igual a A más 2 alfa. Por si acaso, vamos a señalarlo acá, ¿ya? Muy importante esa parte. Vamos a señalar que hay una expresión B más C igual a más 2 alfa. Muy bien. Ahora sí, tracemos lo que te había dicho hace rato, al vector X. ¿Dónde se encontrará? Dime, ¿dónde se encuentra dicho vector X? El vector X está acá en el eje del origen y llega a este extremo. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, mira, este es el vector X. O sea, más o menos, aquí estaría el vector X. Este sería mi vector X. Pero si tú te das cuenta, ese vector X no es igual a la suma de este vector más un vector que llegaría acá. Claro, mírame. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro, por supuesto. Entonces diremos nosotros, mira, si yo trazo acá un vector, este vector más este vector me da el vector X. Pero mira, para mi sorpresa, X será igual a esto más esto. Pero dime, ¿cuánto mide esto? No es igual a esto y a esto también porque se trata de un cubo y todas las aristas son iguales. O sea, quiere decir que este vector que tú estás viendo también es el vector alfa. Muy bien. O sea, en otras palabras, yo podría decirte que X, ojo, es igual a más alfa. ¿Te das cuenta? Entonces, X va a ser igual a A más alfa. Muy bien, entonces por acá más o menos colocaría yo mi vectorcito X va a ser igual a más el vector alfa. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, así vendría a ser el problema. ¿Te das cuenta? O sea, X va a ser igual a más alfa. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si a mí estratégicamente se me ocurre sumarle un vector X al costado? A ver, es una maniobra más o menos que me estoy imaginando. A X le sumo otro X al costado. Entonces acá tengo que sumarle lo mismo, ¿sí o no? Claro, pero como X es A más alfa, se me ocurre sumarle más A más alfa. ¿Te das cuenta? Claro, o sea, estoy sumando lo mismo dos veces, mira, lo mismo estoy sumando para que no se altere la igualdad. ¿Te das cuenta? Pero dime, ¿a qué es igual alfa más A más alfa? O sea, en otras palabras, A más 2 alfa. ¿A qué es igual? A más 2 alfa, ¿no es esto? ¿Sí o no? Claro, por supuesto. ¿Y esto a qué es igual? ¿No es igual a esto también? Por supuesto. Entonces nosotros diremos A más 2 alfa será igual a ¿quién? A ver, dime. Al vector B más el vector C. Claro que sí. Más el vector A. Y eso será igual a X más X. 2 veces el vector X. Muy bien. Ahora, esto pasa a dividir. Entonces diré X, el vector X será igual al vector A más el vector B más el vector C dividido entre 2. Muy bien. Claro que sí. O sea, entre 2. Esta sería entonces mi respuesta, por si acaso. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo de sencillo es este problema, sí o no? Claro que sí. Vamos a buscar entonces la alternativa. ¿Cuál de las alternativas corresponde entonces al desarrollo de mi ejercicio? ¿Cuál de ellos vendría a ser? Claro que sí. La alternativa E sería. ¿Te das cuenta? Totalmente sencillo. Y también aplicativo, ¿no? Tú puedes también resolver este ejercicio haciendo un pause y bueno, volviéndolo a resolver.
Problema número 28. A ver, dice, dado los vectores A y B de la figura con relación a las siguientes identidades, podemos afirmar que, a ver, tenemos entonces acá una figura en la cual nos dan 4 proposiciones y nos dicen a ver si alguna de ellas sería correcta o de repente no. A ver, verificamos entonces eso. El vector diferencia en módulo es igual al doble del módulo del vector suma. El módulo del vector diferencia es igual al módulo del vector suma. 2 veces el módulo del vector A es igual al módulo del vector B. 2 veces el vector A es igual al vector B. Y de acuerdo a ello veremos cuáles son correctas o de repente si todas son incorrectas. ¿Está bien? A ver, veamos entonces acá en la figura, en el gráfico tal y como tú lo puedes observar, lo hemos plasmado de aquí por acá más o menos, y vemos acá esto de acá. Mira, estas rayitas que tú estás observando, ¿qué cosa vienen a hacer? Vienen a hacer escalas del vector, en la cual me están indicando en cuántas partes está dividido ese vector para poder representar de repente a otra magnitud. ¿Qué otra magnitud? Velocidad, fuerza, ¿no? O sea, una magnitud vectorial en general. A ver, entonces, de acuerdo a ello, yo me daré cuenta de lo siguiente, de que el módulo del vector A está dividido en 2 partes. Ponle al vector, por ejemplo, a las 2 partes K y K. Entonces, el módulo del vector 2A, ¿cuánto vendría a ser? 2K. Y ahora esto acá, ¿en cuántas partes está dividido? En 4 partes. ¿Te das cuenta, sí o no? Ponle entonces a cada parte K, K, K y K. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a poder decir? Que todo eso, ¿cuánto vendría a ser? A ver, dime tú, ¿cuánto vendría a ser todo eso? Claro que sí. Todo esto de acá vendría a ser 4K. O sea, en otras palabras, el módulo del vector A es 2K y el módulo del vector B es 4K. Entonces, conclusión, dime, ¿es cierto o no? Dime, ¿es cierto o no que el módulo del vector B es el doble del módulo del vector A? Claro, porque 4 es el doble de 2. Entonces, yo puedo decir, mira qué es lo que digo entonces. Entonces lo que yo digo es que el módulo del vector B es igual al doble del módulo del vector A. Esa sería mi primera conclusión. Ahora veamos cuál sería la relación entre el vector suma y el vector diferencia. Recuerda que al vector suma también se le llama vector resultante. Muy bien. A ver, entonces, el vector resultante de los vectores A y B estaría plasmado acá en la figura, tal y como lo puedes ver. A ver, dime tú. Claro que sí. Esta sería entonces la resultante. A ver. Esta es la resultante de A y B. O sea, yo puedo decir, este es mi vector resultante, igual al vector A más el vector B. Perfecto. Muy bien. ¿Y el vector diferencia? ¿Cómo se calcularía el vector diferencia? A ver, dime tú, ¿cómo calculamos el vector diferencia? Claro, de acuerdo al método del paralelogramo, vendría a ser la otra diagonal de dicho paralelogramo. Bueno, en este caso es un rectángulo, ¿no? No un paralelogramo. Entonces, esta otra diagonal que tú estás observando acá, vendría a ser, ¿qué es lo que vendría a ser esta otra diagonal? Claro, el vector diferencia de A y B. O sea, esto es el vector diferencia. Es lo mismo a decir el vector A menos el vector B. Muy bien. Así vendría a ser esto entonces. Este es el vector resultante A más B, o sea, de los vectores A y B. Y este es el vector diferencia, o sea, A menos B. Pero dime, ¿es cierto o no que en un rectángulo, porque esta figura es un rectángulo, ¿cómo son las dos diagonales? Son iguales, muy bien, son iguales. O sea, ¿qué quiere decir entonces? De que la diagonal que está acá y la diagonal que está acá, como son de igual medida, entonces los módulos de estos vectores, ¿cómo son?
iguales también, igualitos. O sea, yo te voy a decir entonces que el vector A más el vector B en módulo va a ser igual al vector A menos el vector B en módulo. Claro, ese alcance es lo que yo te puedo dar, que los dos módulos son iguales. Pero ojo, no siempre, solamente va a ocurrir cuando los vectores sean perpendiculares, o sea, cuando la figura muestre un rectángulo. Porque si no es así, si no es un rectángulo, si fuese un paralelogramo, entonces no ocurriría eso. ¿Te das cuenta? Solamente en ese caso. Pero ojo, los módulos son iguales, no los vectores, sino los módulos. Muy bien, a ver, entonces afirmemos las respuestas que nos dicen acá, las alternativas que nos dan a continuación. Veamos entonces acá, observa lo siguiente, dice, el módulo del vector A menos B es 2 veces el módulo del vector A más B. ¿Eso es lo que habíamos concluido? No, nada que ver. Entonces, yo te puedo decir que la primera es totalmente falsa. A ver, veamos la segunda. A menos B en módulo es igual a A más B en módulo. ¿Son iguales esos dos vectores? A ver, claro que sí. Era la conclusión a la cual habíamos llegado. Verdaderazo. A ver, ¿el módulo de 2A es igual al módulo de B? A ver, claro que sí. Esa fue mi primera conclusión. O sea, verdaderazo tú también. Y luego, por último decimos el módulo, bueno, en este caso dice vector, ¿no? El vector 2A es igual al vector B. Bueno, en primer lugar, estos dos vectores nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tienen direcciones diferentes. Su sentido de este es hacia arriba y este su sentido es hacia la derecha. Por eso no pueden ser iguales, por si acaso. Tienen diferentes direcciones y sentidos, ¿ya? Por si acaso. Entonces diremos que esta última sería falsaza. Muy bien, entonces ¿cuáles son correctas? 1 y 2 serán correctas, no, nada que ver. 2 y 3 serán correctas, por supuesto, 2 y 3 son correctas. Entonces quiere decir que esta de acá vendría a ser mi respuesta. Tal y como lo puedes observar. Puedes ir practicando para que no tengan más problemas adelante y obviamente sigue estudiando y sigue repasando en tus problemas y tu teoría también, que es muy importante. Problema número 29 nos dice, encontrar el módulo de la suma de los siguientes vectores, bueno, o A, AB, OC, CG, sabiendo que el lado del cubo es L. Observamos entonces nosotros acá un cubo en el cual nos dan estos vectores. Y en esos vectores nos están diciendo que tenemos que calcular el módulo del vector suma. O sea, tenemos que sumar a todos estos vectores que tú estás observando en la figura. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar entonces esa idea del cubo más o menos por acá. Trazaremos nosotros nuestro cubo, que sería más o menos una idea o un alcance de esta forma, ¿no? Trazamos nuestro cubito entonces sin problema alguno y bueno, nos daremos cuenta de repente cuál sería la forma adecuada de poder desarrollar dicho problema. Pero antes de trasladar a los vectores hay que darnos cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta de que hay dos vectores que tienen el mismo módulo pero sentidos opuestos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos vectores se van a tener que, claro, eliminar. Se van a tener que eliminar, por supuesto. ¿Cuáles son los vectores entonces que se van a eliminar ahí en ese caso? Vendría a ser el vector AB y el vector CG. Mírame, tienen igual módulo. ¿Por qué? Porque son aristas de un cubo y están en sentidos opuestos. Muy bien. Entonces, directamente yo diré, se me van esos vectores. ¿Cuáles son los dos únicos vectores que han sobrevivido entonces a ese problema? Serían los vectores AO, claro, ahí está, y el vector OC, aquí está, muy bien, OC.
Pero si tú te das cuenta, esos dos vectores están en forma consecutiva, cabecita con colita. Ah, muy bien, tú eras profesor. ¿Y eso qué sucede? Claro, acuérdate, el método del triángulo. O sea, que la resultante de esos dos vectores, y que vendría a ser, dicho sea de paso, la resultante definitiva, la suma de todos ellos, vendría a ser esta de acá, R. Pero ojo, esa resultante, tal y como lo pueden ver, es la diagonal de una de las caras del cubo. Claro, y aquí será igual. A ver, bueno, más o menos si tú lo ves de esta forma, tú vas a pensar que es un paralelogramo, pero ojo, no lo es, es un cuadrado, por si acaso. Ya, a ver, mira, lo vamos a graficar acá abajito como para que tú puedas ver a esa cara superior del cubo, ¿no? Vamos a verlo, o sea, nosotros vamos a verlo desde esta vista, mira. Acá está mi ojito, ¿está bien? Ahí está. Este es mi ojito, unas pestañitas. Entonces, bueno, por acá está la naricita y por acá la boquita con la pestañita. Ahí está. Mira, observa. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Si yo lo observo desde aquí, o sea, observo la cara del cubo desde aquí, estaría observando esto. Y esta vendría a ser la resultante. ¿Te das cuenta, sí o no? Claro que sí. Esta es la resultante. Ahora, todos los lados, obviamente, de la cara del cubo son iguales porque se trata de un cuadrado. Recuerda que un cubo está formado por puras caras cuadradas. O sea, quiere decir que los lados tienen la misma medida. ¿Cuánto vale cada longitud? Acá me dice L. Entonces, esto valdría L, esto valdría L, L y el de arriba L también. Entonces, al ojo, dime, si esto vale L y L, y esto se trata de un triángulo rectángulo, ¿cuánto vale la hipotenusa? Al ojo, tú ya sabes, yo sé que tú ya sabes, triángulo notable de 45. La resultante valdría L raíz de 2. Esa sería entonces la respuesta. ¿Te das cuenta? Muy sencillo ese problema. O sea, quiere decir entonces que la resultante es L raíz de 2. Muy bien, muy bien. Muy bien, a ver, veamos el problema número 30. Dice, hallar el módulo de la suma de AH, EG, FH y BC, sabiendo que los puntos G, I, H, L, J y K, o sea, estos puntos que tú estás observando acá, dividen en tres partes iguales los lados de los triángulos equiláteros que son ABC y DEF, que tienen obviamente un lado igual a L. Muy bien, entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a calcular el módulo del vector resultante y vamos a ver con cuál de ellas va a coincidir, por si acaso. A ver, veamos entonces. Este sería entonces el vector AH. El vector EG vendría a ser este de acá. El vector FH vendría a ser este de acá. Y el vector BC vendría a ser este vector de acá. Muy bien, entonces más o menos eso es lo que tratamos de hacer resolviendo el problema. Hemos plasmado más o menos por acá esa figura, pero sin colocar los vectores que estamos mostrando ahí. Ahora colocaremos uno por uno a cada uno de ellos. Por ejemplo, primero colocamos al vector BC, ese vector que tú estás observando ahí. Muy bien, entonces más o menos por acá estaría a ese vector BC. Ahí está, muy bien, no estamos modificando ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido. Ahora sí, ahora traigamos por acá más o menos al vector AH. Obviamente el vector AH mide esto de acá, o sea, este es el vector AH. Pero bueno, lo que vamos a hacer acá simplemente sería trasladar, mira, ve, este vector AH puede concentrarse acá. ¿Por qué? Porque te vuelvo a recalcar de que está dividida en tres partes iguales según el problema. O sea, esta parte y esta parte son iguales. Entonces, si yo le pongo K, K y K, entonces yo te puedo decir de que el vector AH mide 2K y esta parte también medirá 2K. Ah, ya.
Entonces, perfecto. Más o menos por acá, mira, observa, lo colocaremos al vector, que ya no sería obviamente AH, pero tendría el mismo módulo, tal y como lo puedes observar. Ahí está, el módulo, o bueno, el vector que tú estás viendo ahí. Y ahora, a continuación, trasladaré a ese vectorcito, el vector eje, este vector. Claro, de la misma manera, ¿no? Ya que este vector tiene una medida K, cada uno de ellos será igual. O sea, cada partecita será K, K y K, ¿no? Entonces, quiere decir que yo lo puedo trasladar entonces de aquí a acá o aquí, como yo quiero. Pero yo quisiera trasladarlo aquí. A ver, ahorita te vas a dar cuenta de repente por qué estamos haciendo de repente aquello, ¿no? Por qué estamos viendo la forma de poder trasladar a los vectores, ¿no? O de repente cómo quisiéramos trasladar a dicho vector, o por qué, o cuál sería la consecuencia de dicho traslado. También es muy importante esa parte, por si acaso, ¿no? Entonces, más o menos, mira, para no complicarnos, voy a colocar a este vector que tú estás observando, lo voy a colocar en cualquiera de las partes, como ya te había dicho. O sea, o bien lo dejas acá, o bien aquí, como tú desees, ¿no? Es decisión tuya ya también. A ver, vamos a dejarlo ahí nomás por el momento. Entonces, este sería el vector eje, entonces, ¿no? Ahí está, perfecto. Y ahora, por último, al vector FH, que tú estás observando acá. Claro, como este vector también tiene una medida, ya que estas medidas son iguales K, K y K, este vector que está acá, yo lo puedo trasladar acá. ¿Por qué? Porque también se dividiría en tres partes iguales. O sea que este vector puede encontrarse aquí. Muy bien. Entonces, este vector FH que estaba acá, lo estoy trasladando en este punto. Muy bien. A ver, ¿te darás cuenta por qué estoy haciendo eso? Claro, mira, yo sé que ya te diste cuenta de algo. De que estos vectores, mira, ve, ¿cómo están? En forma consecutiva, ¿sí o no? Mira, ¿observas? Claro, todos estos vectores, el vector que está acá, el vector que está acá, y el vector que está acá, y el último vector que está acá, todos están en forma consecutiva. O sea, cabecita con colita, cabecita con colita, cabecita con colita. ¿Te dan cuenta? O sea, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo al método del polígono, yo podría calcular su resultante. Y dime, ¿cómo sería esa resultante entonces? ¿De dónde a dónde iría? Parte de la colita del primero y terminaría en la cabecita del último. Muy bien. A ver, entonces dime, ¿esta sería la resultante, sí o no? Por supuesto, esa sería la resultante. O sea, este es el vector resultante de los vectores. Y eso es justo lo que te pedía, el vector suma. Recuerda que el vector suma es lo mismo a decir vector resultante. Muy bien. Ahora, pero claro, como hace rato habíamos dicho de que todas las medidas de acá, K, K y K, o sea, estas tres medidas son iguales. Entonces, dime, ¿a qué es igual R? R no será igual a K más K, o sea, 2K. Claro, el módulo de R vale 2K, ¿no? Pero ojo, toda esta longitud, toditito eso, lo que tú estás observando acá, ¿cuánto mide todo eso? Todo eso mide L. ¿Por qué? Porque así me dicen, el lado de los triángulos vale L, o sea, el lado del triángulo DEF es L, por si acaso. Entonces, yo digo entonces, 3K es igual a L, por supuesto, porque mira, K más K es L. Entonces, si 3K es igual a L, entonces, ¿cuánto vale K? Claro que sí, L tercios. K será igual a L entre 3. Entonces yo digo, por lo tanto, el módulo del vector R, o sea, R así nomás sin flechita, será igual a 2 veces K. Muy bien. Pero,
como K es L tercios, sería 2 por L tercios. Muy bien. O sea, en otras palabras, el módulo de la resultante sería 2L tercios. Esa sería entonces mi respuesta definitiva al problema, tal y como lo puedes observar. Lo hemos hecho entonces por un método conocido como el método del polígono. Muy bien, entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta de ese problema? Esta sería la respuesta. La B sería la clave, por si acaso. Problema número 31. Dado que los vectores mostrados en la figura, por ejemplo, el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E, están colocados en un cubo cuyo lado es igual a 1 metro. Entonces nos dice, es incorrecto, o sea, ¿cuál de estas alternativas te da una proposición incorrecta? Veamos entonces cuál sería la forma de poder analizar y posteriormente decir cuál de las proposiciones sería incorrecta en cada uno de los casos. A ver, muy bien, para ello lo que estamos haciendo nosotros es simplemente colocar a ese cubo y a los vectores también, dicho sea de paso, colocarlos en un eje de 3 dimensiones, con las dimensiones X, Y y Z. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos. Tenemos entonces, en este caso, un sistema colocado en R3. Muy bien. Y obviamente cada uno de los vectores ya colocados y puestos en nuestro eje. Obviamente este vértice representaría el origen de cada uno de ellos. Muy bien. A ver, recuerda entonces que cuando trabajamos en estos ejes nosotros podemos expresar cada uno de los vectores en función a los vectores unitarios. ¿Y cuáles son esos vectores unitarios? Claro, el vector unitario que parte por el eje X es el vector Y. El vector unitario que parte por el eje Y es el vector J. Y el vector unitario que parte por el eje Z es el vector K. Muy bien. Recuerda entonces que entre esos tres hay una relación mediante un producto vectorial. Entonces, por eso colocaremos ahí. Recuerda lo siguiente, que si yo multiplico, por ejemplo, vectorialmente el vector Y por el vector J, lo que te va a dar es el vector K. Es una relación que ya está establecida, por si acaso. Puedes buscarla en la teoría, por si acaso, de los tutoriales que ya hemos tenido anteriormente, ¿no? Sería muy adecuado de que hagas eso, por si acaso. Muy bien, y si multiplicamos vectorialmente el vector J por el vector K, entonces lo que nos dará de resultado sería el vector Y. Claro, por supuesto. Y si multiplicamos vectorialmente el vector K por el vector Y, muy bien, entonces lo que nos daría sería el vector J. Muy bien, es una conclusión a la cual estamos llegando. También esto de acá se puede demostrar de acuerdo a la regla de la mano derecha, por si acaso. O sea, así. La reglita de la mano derecha. Muy bien, a ver, entonces, de acuerdo a ello, estipulemos nosotros la relación que va a haber con A, B, C, D y E. Y sería así de esta manera. Mira, el vector A parte como resultante de estos dos vectores unitarios, pero multiplicados cada uno por ¿cuánto? Ya que el lado del cubo es 1 metro por 1. O sea, es lo mismo en otras palabras. Entonces yo puedo decir el vector A, como es la resultante de I y J, el vector A es I más J, por supuesto. El vector B sería en la misma dirección y sentido que el vector I por 1 sería I, o sea, el vector B vale I. El vector C está en la misma dirección y sentido que el vector J, o sea, que sería J. El vector D está en la misma dirección y sentido que el vector K, o sea, en otras palabras, el vector D es igual al vector K. Y el vector E
estaría en la misma dirección que el vector K, pero en sentido contrario. Ah, ya, eso quiere decir que el vector E vale menos K, porque está en la misma dirección del vector K, pero en sentido contrario. Muy bien, entonces de acuerdo a ello, analicemos lo que nos está diciendo. La primera proposición te dice que A es igual a B más C. A ver, demostrémoslo acá. A, que es igual, A vale I más J. Muy bien. Y B va a ser igual a B más C. B vale I más y C vale J. Muy bien. Correcto, entonces quiere decir que la primera proposición es verdaderazo, verdadero sería la primera proposición. La segunda proposición B, ¿qué me dice? D es el producto vectorial de B por C. A ver, veamos. ¿D quién es? Ah, D vale K. Y K será igual al producto vectorial de B por C, tal y como me están dando ahí. A ver, o sea, sería el producto vectorial de I por C, que valdría J, I por J. A ver, K es el vector I por el vector J vectorialmente. A ver, más o menos en la observación que te presenté, sí, era totalmente verdaderazo. Entonces, a ver, la conclusión C, ¿qué es lo que me está diciendo en la conclusión C? E es el producto vectorial de C por B. A ver, veamos, ¿quién es el vector E? El vector E vendría a ser menos K. A ver, y esto va a ser igual al vector C por B, o sea, a ver, ¿quién es C? C vale I, ¿está bien? J por B, que vale I. O sea, en otras palabras, al revés. Claro, obviamente si yo sé que J, bueno, I por J me da K, si yo sé eso, I por J me da K. Si yo multiplico al revés, entonces lo que va a suceder con esto es que cambia de signo. O sea, si yo multiplico J por I, me daría menos K. Y eso es totalmente correcto. ¿Te das cuenta? O sea, sería verdaderazo entonces, en otras palabras. Muy bien, veamos entonces la D. La D me dice B más D más C es igual a menos C. A ver, veamos si es correcto, eso es lo que me están diciendo. A ver, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Acá está, B vale I. Más D. ¿Cuánto vale D? D vale K, el vector unitario K. Más E. ¿Cuánto vale E? E vale menos K, o sea, sería menos K. Será igual a el vector A. ¿Quién es el vector A? I más J. Muy bien. Menos C. ¿Y quién es el vector C? Ajá, menos J. Entonces, inmediatamente, observando esas dos relaciones, K con K se te va y J con J se te va. Y te quedaría I igual a I. ¿Será correcto eso? Por supuesto. Verdaderazo entonces. A ver, y por último, la proposición E. Bueno, por descarte tú puedes decir, profesor, ya pues si todas son verdaderas, obviamente es falsa esta de acá, ¿no? Claro, eso sí, puede ser cierto. Sí, sí. Pero de todas maneras vamos a demostrar por qué es incorrecto. A ver, el vector B, ¿quién es el vector B? I. Será igual, dice, al producto vectorial de A. ¿Cuánto vale A? I más J. Multiplicado esto, el producto vectorial ¿con quién? Con D. ¿Y quién es D? D es K. Multiplicado por K. A ver, entonces, esto será igual a ver, pongamos acá costadito como para que vean. I por K, ¿a qué es igual I por K? A ver, bueno, pero acá yo no tengo I por K, tengo K por I. Entonces sería menos J. O sea, esto vendría a ser igual a menos J. Recuerda que si yo multiplico al revés, ¿no? Si multiplico al revés, este resultado sería negativo, igual, ¿no? K por J sería menos I. O sea, multiplicas al revés vectorialmente, se invierte el sentido. Muy bien. A ver, y luego I por J. ¿A qué es igual I por J? I por J es igual a K. Ah, ya. O sea, más
K. Entonces, ¿será cierto que I, el vector I es menos J más K? Eso es totalmente falsa, incorrecta, falsa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta sería mi respuesta incorrecta, por supuesto.